que después, cuando cortamos reviendo, faltó, pero no, no es tan importante, pero los voy a aclarar. ¿Se escucha muy bajito? No, se escucha bien. No, se Ah, escucha porque no, bien. no, porque Romina pone, se escucha muy bajito, por eso en el chat, digo. Y después, claro, bueno, y después, otra cosa que voy a hacer, que es una prueba, ¿eh? Es una prueba piloto total, después tenemos una clase de repaso. Es mandarle a Lucía, ¿no? Hoy empecé a trabajar, empecé recién hoy a trabajar, con lo cual se lo voy a mandar al fin de semana, en una especie de resumen de la clase, de esta clase, ¿no? Que quiero ver, que por supuesto tiene otros agregados de lo que voy a decir seguramente, o digamos, no van a ser idénticas palabras, pero va a ser muy parecido a lo que yo diga, pero va a ser por escrito. Y ella lo va a subir al campus. Entonces, ustedes, habiendo escuchado la clase, el lunes, lean eso y dicen, ah, se entiende todo esto. ¿Me explico? Entonces, tienen 40 minutos para escucharme. Si voy muy rápido, ustedes me avisan. Gisela, ¿querés decir algo? No. ¿Querés que se enseñe la luz? No, no. Bueno, el tema de hoy es dogmática jurídica, en realidad es ciencia del derecho, ¿no? Esto está en el libro, en un libro de Guiburgui, Gianni Guarinoni, en el mismo libro que seguramente la doctora Rizzo les ha dado de algo de lenguaje, ¿no? Utilizando este libro, que se llama Introducción al Conocimiento Científico o Introducción al Conocimiento Jurídico, depende de la editorial sea de Udeva o de Astrea. Después de la parte de lenguaje, después habla de ciencia y después, digamos, podemos hablar un poco de ciencia del derecho. ¿Por qué digo esto? Porque acá está la explicación, ¿no? De por qué nosotros estudiamos el lenguaje. Nosotros estudiamos el lenguaje para poder comunicarnos. Si no nos podemos comunicar, no podemos hacer ciencia. Y si no sabemos lo que es la ciencia, no podemos hacer ciencia del derecho, ¿no? Pero en general, ustedes, si toman el libro de Guiburgui y Guarinoni, y son conteste la mayoría de los autores, en caracterizar al conocimiento científico como general, social y legal. Serían tres características del conocimiento científico. General, porque el conocimiento científico no apunta a cuestiones particulares. Por ejemplo, lo veo a Gustavo que tiene auriculares blancos, digamos, no le interesa al sistema jurídico si Gustavo tiene auriculares blancos. Por ejemplo, si Charlie tiene una cortina atrás, o si Facundo recién estaba mirando para abajo, o si Daniel tiene lentes, digamos, y Raúl también, digamos, para ejemplificar, sino que tiende a cuestiones generales. El conocimiento social, porque para que sea conocimiento científico, debe ser comunicable. ¿Qué quiere decir esto? Yo no puedo, Franco, ah, no, se me enseñó el micrófono, no quiero decir nada. Listo, bueno. Yo no puedo decir, por ejemplo, ¿no? Descubrí la cura del No, coronavirus, descubrí la cura del coronavirus, lo tengo. hay un ¿Cómo? ¿A alguien se le encendió el micrófono? Bueno, yo no puedo decir, descubrí la cura del coronavirus, descubrí la cura del coronavirus, pero no lo puedo decir. Digamos, eso no sería un conocimiento científico. Porque para que sea un conocimiento científico debe ser comunicable. Y legal, no respecto a algo normativo, digamos, algo del derecho, legal quiere decir que las conclusiones, ¿no? Puedan ser confeccionadas mediante leyes, ¿no? Que adopten un carácter general, como por ejemplo, dijimos en una parte de la materia, que, por ejemplo, todos los metales, cuando se calientan, se dilatan. Es un conocimiento científico general, es comunicable porque efectivamente uno lo puede dar a conocer y es enunciado mediante una ley, ¿no? O como la ley de gravedad, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando nosotros vamos exclusivamente al campo del derecho, ¿no? Esta idea de racionalidad del conocimiento científico, digamos, esta vinculación que hay, nosotros entendemos que la idea de racionalidad, digamos, como un núcleo importante de significado, es
que cuando nosotros adecuamos determinados medios para lograr determinados fines. O sea, que también en el campo del derecho vamos a ver que la racionalidad está si los operadores jurídicos adoptan esos medios efectivos, digamos, para poder lograr los fines. Ahora, ustedes fíjense que yo hablé en plural. Yo dije operadores jurídicos, ¿no? No hablé de un operador, sino que hablé de operadores jurídicos. ¿Alguien me puede decir un operador jurídico, por ejemplo? Uno, cualquiera. Un fiscal general. Muy bien. Vamos a suponer, te lo voy a hacer un poquito más amplio, Sergio. Un juez, ¿no? Un operador jurídico es un juez. Los jueces, ¿quiénes más? Los abogados. Los abogados, muy bien, Rebeca, El muy bien. secretario juzgado. Sí, pero vamos a englobarlo, vamos a englobar en jueces, digamos, porque los secretarios es como si fueran un empleado dentro de la estructura que es el juez, porque el que dicta la sentencia no es el empleado ni el secretario, por más que a veces hagan el borrador, sino que es el juez. El fiscal. Los abogados litigantes, Daniel. El fiscal. Los legisladores. No, por eso, pero digamos, en términos genéricos, nosotros decimos los jueces, ¿no? Porque vos fijate que los fiscales en realidad tienen la facultad de acusar, ¿no? Y la obligación de acusar, pero, digamos, no dictan sentencia. Los que dictan sentencia son los jueces, los que resuelven son los jueces. ¿Quiénes más? Los abogados, dijo Rebeca. Muy bien, que son los encargados de llevar a la defensa los derechos de la gente. Los legisladores, que son los encargados de dictar la ley, ¿y quién más? ¿Ustedes qué estudian? ¿Porque estudian por un libro? ¿Y quien escribe el libro qué es? Los que escriben el libro, los juristas. Muy bien, Constanza, los juristas. Y aparte, hay uno que no se menciona en los libros, que es muy importante. A ver, ¿quién nos saca? El científico. El jurista. El científico es el jurista. Pero uno muy importante. Aparte de esos cuatro. El sujeto, la persona. Sí, señor. Muy bien, Daniel. Los ciudadanos que constantemente estamos manejándonos con el derecho. ¿Cómo somos operadores jurídicos nosotros? Y, sencillo, cuando yo, por ejemplo, no sé, hablo por teléfono, es porque he hecho previamente un contrato con una compañía de teléfono, que seguramente he comprado un teléfono, Yo ahora puedo estar hablando con ustedes porque tengo internet, porque, digamos, tengo un servicio. Digamos que siempre estamos operando con el derecho. Nos vestimos como queremos porque sabemos que no está prohibido. Bueno, hay, digamos, sería innumerable los ejemplos que le puedo dar de también los ciudadanos. Pero en este caso vamos a ver la racionalidad dentro de los primeros 4 operadores jurídicos. Como bien dijo Rebeca Sebata, que la tengo acá a mi izquierda, el abogado litigante, digamos, ¿qué tiene que hacer? Tiene que defender los intereses de su cliente. ¿Y dónde estaría la racionalidad digamos, en este operador jurídico que es el abogado? Digamos, evidentemente va a ser medida con el objetivo que tiene que hacer. ¿Cuál es el objetivo que él tiene? Es defender a los intereses de su cliente. Entonces, digamos, lo que él tiene que hacer es persuadir al juez de la legitimidad de los intereses de su cliente. O sea, que su cliente tiene la razón. Profe, sí, Daniel. ¿puedo parar un segundito? Lo veo a Charlie un poco, no sé si estaba con baja presión. A Carlos Charlie. No, estoy escuchando acá. Bueno, bárbaro, Charlie. Disculpame. Estaba mirando la computadora acá que me mandaron un mensaje, nada más. Sí, bárbaro. No, por ahí a veces cierro los ojos así y me concentro así, ¿no? Me asustaron. No, así no. Pero lo hace seguido eso, Charlie, a veces. De ponerte la mano en la cabeza. Tengo varias cosas acá y estoy mirando de reojo el celular, que estaba con un negocito ahí. Bueno, pará. Si vas a hacer un negocio, compartí, Las ganancias se comparten. Bueno, gracias igual, Daniel. Entonces dijimos que el abogado litigante, ¿no? La función sería defender los intereses de su cliente. Y en la defensa de los intereses de su cliente, y en esa persuasión que tiene que hacer para tratar de demostrarle al juez que el cliente tiene la razón,
no hay ningún parámetro objetivo. Él tiene que hacer lo posible para tratar de demostrar que su cliente tiene la razón. Y no podemos darle una receta y decir, vos tenés que actuar de esta forma, digamos. Obviamente, el abogado, ¿qué tiene que seguir? Tiene que seguir determinados parámetros que marca la ley, que marca las normas procesales, porque, por ejemplo, si se dicta una sentencia y no apela dentro de 5 días, el recurso va a ser declarado desierto o interpuesto fuera de término, con lo cual nunca va a obtener el fin. Pero, digamos, el contenido de su defensa, de los escritos que él presente, puede ser variable, no hay ninguna pauta objetiva. De hecho, digamos, en casos similares, ustedes ven escritos de abogados distintos y cada abogado recurre, digamos, al camino que más le convenga o que más a él le parezca que le convenga a los intereses de su cliente. Después están también los juristas. ¿Los juristas qué tienen que hacer? Y los juristas, la idea principal de jurista es brindar pauta de interpretación de las normas y describir y sistematizar lo que es el conjunto de normas a un sistema jurídico, ¿no? Describir, no prescribe, digamos, no dicta normas, sino lo que hace es describe las normas que existen y hace una tarea de sistematización que sería una especie de organización, a veces, de esas normas que están dispersas o aparentemente no conectadas. Los legisladores son otros operadores jurídicos. ¿Qué hacen? Dictan normas generales o normas también particulares, pero digamos, generalmente a los que más nos interesan a nosotros son las normas generales, las cuales ustedes, si prenden el televisor, por ejemplo, y ven, no sé, un canal de televisión y dicen, miren, están dictando la ley de reducción del impuesto a las ganancias, ¿no? Van a ver que hay una discusión, e incluso la propia ley, independientemente del cuerpo normativo, puede tener una especie de explicación o fundamentos de la ley. ¿Qué es lo que ocurre? Estos fundamentos de la ley no forman parte de la ley. Vale decir, que cuando se promulga la ley, se promulga del artículo 1 a, por ejemplo, el artículo 100. O sea, que lo importante es el dictado de la ley y no ni las discusiones ni, digamos, los fundamentos que han dado para dictar esa ley. Por otra parte, pregunto, los legisladores, si bien quiero aclarar que obviamente no es discrecional y no pueden ser arbitrarios, pero no siguen ningún criterio de objetividad, porque más que nada son cuestiones que son políticamente debatibles. Vale decir, si bien dictan normas generales que en principio tienden al bien común de la gente, pero ustedes se podrán dar cuenta que en periodos, digamos, consecutivos, distintos, depende, digamos, la predominancia en el Congreso argentino, o en el brasilero, o en el español, o en el, no sé, o en el polaco, en el que ustedes quieran, digamos, las leyes pueden cambiar, de acuerdo a pautas valorativas de los legisladores, ¿no? Pero tenemos al cuarto operador jurídico, que es al que más se le exige, que es al juez. ¿Por qué? Y porque los jueces tienen que resolver las disputas que existen entre los particulares. O sea, los jueces tienen que resolver nuestros conflictos. Y acá me voy a hacer la detención que dije de la clase pasada, ¿no? Que me faltó cuando repasamos los conceptos jurídicos básicos. No hablamos de competencia, ¿no? Y justamente la competencia, que es la aptitud que tiene un juez para resolver un conflicto planteado por las partes, dictar la sentencia, aplicar la ley y sancionar, digamos, como concepto jurídico básico y desmembrado, digamos, como concepto derivado de sanción, ¿no? Acá, como operador jurídico, ustedes fíjense que el juez tiene que resolver una disputa, pero la tiene que resolver de forma objetiva, lo más objetiva posible. Ustedes imagínense el problema que existiría, ¿no? En nuestro país. Vamos a acotarlo a al pequeño, digamos, departamento judicial de Mar del Plata, donde, por ejemplo, todos los jueces civiles que existen, la posibilidad de recurrir a los jueces civiles,
¿no? O a los 4 tribunales de trabajo, o a los 6 juzgados de familia. Vamos a suponer que tenemos un caso, ¿no?, en un juzgado de familia. Y el juzgado de familia, no sé, a un juez un día se le ocurre una cosa, otro día se le ocurre otra, otro día se le ocurre otra, totalmente contradictoria. Ustedes dirían, no, no puede ser. Yo no me puedo depender de cómo se levanta un juez, o depende de qué juzgado se trate para que me puedan dictar una sentencia objetiva. Entonces, los jueces tienen que, digamos, al dictar una sentencia objetiva, tienen que seguir algunos principios, digamos, básicos que están inclusive en la propia legislación. Si ustedes ven la Constitución y las leyes especiales, los jueces tienen que seguir 3 principios que se llaman el principio de inexcusabilidad, el principio de fundamentación o motivación y el principio de legalidad, ¿no? No lo copien esto, yo lo veo a Luciano Damián que está copiando, no copien porque esto queda grabado y aparte voy a hacer el resumen, así que no copien nada, quiero que entienda, Luciano. Cuando yo me refiero justamente al principio de inexcusabilidad, me refiero, ¿qué quiere decir que algo sea inexcusable para el juez? Que el juez debe dictar sentencia. O sea, el juez no puede ser excusado de dictar sentencia. Si le llega un caso en el cual él es competente, tiene que dictar sentencia. Romina Grasso, ¿querías hablar? No, estabas hablando con alguien. El perro. Bueno, el juez tiene que dictar sentencia. Y esto es tan así, que inclusive hay una norma del derecho penal que dice: los jueces no pueden dejar de juzgar sobre pretexto de insuficiencia o de ausencia normativa. Digo, yo se lo repito, digamos, no es textual, ¿no? No es textual. Capaz que la letra es distinta, pero el sentido es que un juez no puede dejar de dictar sentencia con el pretexto de que no existe una norma, ¿no? O que el contenido de esa norma no alcanza a cubrir el caso que está planteado, ¿no? Punto primero. Punto segundo, ¿qué dijimos? El principio de fundamentación o el principio de motivación. Quiero aclarar que cuando hablamos de motivar, en este caso, de motivación, es de buscarlos, no es de motivar como un entrenador motiva a un jugador de fútbol. Motivar es buscar los motivos. Fundamentación es encontrar el sentido, ¿no? Es encontrar el porqué del juez, el razonamiento del juez por el cual va a llegar a la conclusión que es la sentencia. Entonces, cuando el juez sentencia, fíjense, ¿no?, que el juez dice autos vistos y considerando, ¿no? Entonces, en esos autos vistos y considerando y en la fundamentación encontramos que está cumpliendo con la motivación, que es decir, con la fundamentación, el análisis que hace del caso que es traído a su despacho. Y por último, el principio de legalidad, que si ustedes ven una sentencia, también van a ver que dice, y de acuerdo a lo normado con los artículos tal, tal y tal, por lo expuesto, fallo, haciendo lugar a la demanda o rechazando la demanda, absolviendo a, condenando a, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es así. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a esto? Daniel, estás aburrido hoy, ¿no? Bueno. Doctor, no, incluso en algunos casos dice resuelve. Claro, el fallo. Lo que dice y también resuelve o también fallo. La otra, que uno puede, ante una negativa de un juez, ante un pedido, en lo personal, por ejemplo, trabajando, yo he tenido que hacer denuncia y bueno, dijo no daba lugar al pedido y listo, recusé y bueno, salí adelante con cámara. Ajá, sí, obviamente. Siempre tenés otra instancia, ¿no? Digamos, tenés la sentencia de primera instancia y tenés la sentencia de cámara que vos podés apelar. Pero bueno, digamos, ahora yo quiero que ustedes rápidamente, ¿no? ¿Ustedes vieron sistema jurídico con la doctora Bayo, con la doctora Rizzo? ¿No? Muy bien. Ustedes han visto que los sistemas jurídicos, digamos, deberían cumplir con determinados requisitos
¿no? De ideales o de racionalidad, que es completitud, coherencia e independencia, ¿verdad? Pero ustedes saben que generalmente los sistemas jurídicos tienen lagunas, tienen contradicciones, tienen redundancias. Entonces, ¿cuál sería la pregunta del millón, sabiendo lo que ustedes saben de los sistemas jurídicos y sabiendo lo que tienen que hacer los jueces? Digamos, ¿cuál es la función judicial teniendo en cuenta estos tres principios que deben seguir? ¿Cuál sería la pregunta del millón? A ver si alguno me hace la pregunta rápido, así seguimos con el tema. Podría estar, doctor, en agilizar todos los trámites burocráticos, porque muchas veces uno se encuentra con expedientes de siglos. Sí, pero eso digo, yo analizando, eso sí, pero digo, yo analizando los tres caracteres de los sistemas jurídicos que deben tener y las tres leyes que tienen que cumplir los jueces, ¿a alguien se le ocurre algo? A ver, Nicolás Canosa, que no te conozco la voz, que siempre estás riendo, siempre tenés una sonrisa, eso me agrada, pero a ver si lo sabés. No se me ocurre, no se me ocurre. Bueno, yo te voy a hacer esta pregunta, Escúchame, poné el micrófono. Si es justa la sentencia. Bueno, pero eso digamos, eso es relativo, ¿no? Porque, digamos, obviamente que la sentencia debe cumplir con algún criterio de acuerdo al paradigma de justicia, pero, digamos, el paradigma de justicia te lo dan las normas, ¿no? Digamos, la pregunta del millón sería, si Eduardo, vos me estás diciendo a mí, escuchá, Gustavo, si vos me estás diciendo a mí que el juez tiene que dictar sentencia y que no puede tener el pretexto de que no existe una norma para ese caso concreto. ¿Estamos de acuerdo, Gustavo? Muy bien. Y si te digo después que lo tenés que fundar en una norma jurídica, necesariamente, la pregunta es... Tiene que interpretar. No, la pregunta es, hay veces que los jueces están obligados a incumplir con algunos de esos principios. Porque como el juez no puede dejar de juzgar sobre pretexto de ausencia de la norma, o sea, que tiene que juzgar, si juzga y no existe, lo juzga no en una norma positiva, entonces estaría cumpliendo con el tercer principio, que es el principio de legalidad. ¿Se entiende? Esto es porque nosotros reconocemos, ¿no?, que los sistemas jurídicos tienen estos defectos de los cuales estamos hablando. Y los juristas también deberían tener algún criterio, digamos, ideales racionales en la interpretación y sistematización de normas, ¿no? Porque, digamos, también parecería que en su descripción y en su sistematización deberían alcanzar los ideales que reclaman los sistemas jurídicos. Ahora bien, ¿cuál es la labor del jurista? La labor del jurista es describir, ¿no? Entonces, cuando un jurista describe, un jurista tiene que decir cómo es un sistema jurídico, no cómo debe ser el sistema jurídico. Lo que pasa es que cuando los juristas, ¿no?, digamos, dan pauta de interpretación y muchas veces interpretan o sistematizan las normas de un sistema jurídico y brindan una solución, no están brindando la solución que el sistema da, sino que están brindando la mejor solución que ellos creen que debería ser. Entonces confunden lo que es describir, que es el ser, ¿no?, con lo que es la solución, digamos, que sería más correcta. Ellos tienen que describir lo que es. Este es el sistema jurídico. Digamos, cuando hacen una descripción, la descripción es verdadera o falsa, ¿no? Si yo digo que, por ejemplo, el sistema penal argentino declara punible el aborto, ¿no?, lo mío es falso, porque justamente hubo una ley de despenalización. Ahora, no, yo lo digo porque yo estoy a favor de las dos vidas. No, pero yo digo, tengo que cumplir con un parámetro objetivo, que es describir cuál es el sistema, no cuál sería para mí la mejor solución
que debería dar el sistema, sino tengo que describir lo que dice el sistema. Y muchas veces, los juristas no cumplen con este criterio de objetividad porque dan soluciones normativas que ellos consideran que son las adecuadas, pero no las que aporta, digamos, las que da el sistema jurídico. Ahora, esto no es óbice para que los propios juristas, digamos, como estudiosos del derecho, ¿no? Y que describen un derecho que para ellos no es el adecuado, no tiene una solución justa, digamos, no brinda una solución justa o adecuado a un paradigma de X de justicia, que propongan alguna otra solución. Yo, por ejemplo, digo, ¿no? Doy un ejemplo. Digo, miren, a mí me parece contradictorio, y agradezco al doctor Rodríguez que me cita en la página 699 de su libro, porque le di un ejemplo en el tema de contradicciones, ¿no? Yo obviamente propongo, por ejemplo, cuando explico, por ejemplo, cesión y sublocación en el contrato de locación, en la materia de contratos. Digo, el contrato de locación es cuando una de las partes otorga el uso y goce de una cosa a la otra por un precio en dinero, ¿no? Digo, si la locación es de uso y goce, el locatario, para poder gozar de la cosa, puede aprovecharse de los frutos naturales y civiles. Por ejemplo, si yo alquilo una casa y la casa tiene un limón, yo me puedo aprovechar de los limones. Ese es el fruto natural. Y el fruto civil sería que si yo alquilo una casa o un edificio, yo pueda subalquilarlo, ¿no? Y obtener, digamos, una renta, que es un fruto que no es natural, sino que es civil, que es el precio que yo puedo sublocar. ¿Está? ¿Se entiende esto? Aunque no vean contratos. Esto es lo que da la definición. Disculpe. Sí. ¿No estaría haciendo usufructo ahí en ese caso? No. El goce, el usufructo es un derecho real. Pero no discutamos esto porque si nos queda 8 minutos 26 segundos. Si no, nos vamos al tema. Ahora, cuando el código habla específicamente de cesión y de sublocación, dice que el locatario no podrá ceder o sublocar totalmente. Y si quiera ceder parcialmente, debe notificar al locador quien en el plazo de 10 días puede oponerse. Entonces, acá evidentemente tenemos una contradicción, la cual yo se la hice saber al doctor Rodríguez, a Jorge, que es amigo mío, y le digo, mirá, acá tenés un ejemplo de contradicción. Digamos, ¿cuál es la norma que se aplica? La norma que define el contrato, que es que se permite el uso y goce, o la norma específica de la cesión y sublocación que no se permite el goce, porque no se puede subalquilar, digamos. Entonces, el jurista, como lo hace el doctor Rodríguez en su libro, digamos, propone soluciones normativas que sean quizás más adecuadas. Ahora, yo no puedo decir, no, realmente yo interpreto qué dice en realidad. No, el código dice lo que dice. ¿Se entiende, Daniel? Sí, pero el contrato lo puede decir. Daniel Ramírez tiene la mano levantada. Perdón. Profe, con respecto al tema de contratos, de la contradicción, ¿sí? Como por ejemplo el aborto y aquello que es persona de la concepción. Hay una contradicción. Y otro es, yo lo veo con respecto al tema del Código Civil, cuando se cambió el Código Civil, se pasó de la ley 26.009, o sea, de la 17.711, creo, a la 26.009. Sí, se reformó. Sí, claro. ¿Qué pasa en ese momento, en ese transcurso, cuando se promulga esa ley? Todos los artículos que tenía el código viejo quedan en el limbo. El código viejo queda derogado. Claro, el código viejo está derogado, pero los artículos que contenía ese código viejo pasan al código nuevo. ¿Qué pasa ahí en ese momento? No todos. No todos. No, es más. O sea, olvídate del código viejo. Modifican algunas cosas. Escuchá, a partir del 1 de agosto de 2015 rige el nuevo Código Civil y Comercial. Punto. Sí. Pero hay un plazo establecido para que se promulgue esa ley. ¿Qué pasaba con esos artículos
que tenían el código viejo y sigue en vigencia en el código nuevo, en ese transcurso, de ese pase hasta que se promulgue la ley. No. Digamos, hasta el 1 de agosto del 2015, los jueces tenían que dictar sentencia de acuerdo al Código Civil de Vélez. A partir del 1 de agosto, de acuerdo al Código Civil Comercial, en eso no hay problema. En eso no hay problema. Nicolás Canosa. Rápido, en ese caso, doctor, que usted dio, pues yo tenía entendido lo mío que no se podía subalquilar. ¿Cómo se soluciona eso? O sea, ¿cuál hacemos caso de las dos? ¿O se retiró? Y bueno, ahí está el tema de que prima, digamos, pero digamos, no quiero entrar en esto, pero prima el principio de la norma específica que la norma general. Si se permite, digamos, si la locación es el uso y goce de la cosa, será el goce, pero de los frutos naturales, sino de los frutos civiles, porque si no te permite sublocar la norma especial, digamos, primaría la norma especial sobre la norma general, aunque esto lo podemos discutir 50 años, ¿está? Pero, digamos, no me quiero meter en el tema de contrato, sino que lo puse como meramente ejemplo, ¿está? Bueno, igualmente va a estar todo escrito esto, pero me quedan 4 minutos. Le quiero decir en este tema que se empezó a hacer ciencia del derecho, digamos, esto es lo que yo les dije, es lo que deberían hacer los juristas, ¿no? Pero los orígenes de la ciencia del derecho, como actualmente la conocemos, y si bien podemos hablar de los juristas del derecho romano, de Justiniano, de Papiniano, de Ulpiano, etcétera, Gallo, lo vamos a remontar a los juristas y naturalistas racionalistas del siglo XVII, XVI y XVII, que, digamos, como había normas dispersas después del feudalismo, digamos, capaz que en un lugar a 50 kilómetros regían otras normas, ellos desechan las normas positivas y crean un sistema jurídico a partir de determinados axiomas, que es lo que se llama el naturalismo racionalista, a partir de principios de justicia y de moral autoevidentes, pero que son asequibles por la razón humana, no son mandatos divinos. A partir de esos principios, digamos, hacen un sistema jurídico donde se desecha a las normas positivas, ¿no? Y rigen las normas de acuerdo a este derecho natural, digamos. Estos fueron los primeros científicos del derecho, entre los que se encuentran Pufendorf y Grosio, ¿no? Pero ustedes fíjense que a fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX fundamentalmente, comienza lo que se llama la era de la codificación, fundamentalmente con la sanción en 1806 del Código Civil Napoleónico. A partir de ese momento, lo que parecería que cambia es el axioma, porque ya los juristas no solo no desechan a las normas positivas, sino que las normas positivas pasarían a ser como el axioma del derecho natural. Digamos, las normas del derecho positivo son dogmas, a los cuales no se los cuestiona. Entonces, si bien cuando hablamos de dogmática jurídica, hablamos como de la labor de los juristas en describir, interpretar y sistematizar el sistema, ¿no? Vamos a fijar históricamente el principio de dogmática jurídica justamente con la labor de estos juristas del principio del siglo XIX, ¿no? Y con las primeras doctrinas o teorías como la de jurisprudencia de conceptos de Savigny. ¿Qué decían? Que decían que construir una ciencia del derecho racional a partir únicamente de las normas, con lo cual habría 3 tesis que deben cumplir. Primero, la tesis del legalismo. Los jueces deben aplicar las normas jurídicas cualquiera sea su contenido. 2, tesis de la ley. No existe más derecho que el derecho positivo. 3, tesis de la subsunción. La tarea judicial es meramente declarativa del derecho preexistente. O sea, ustedes fíjense, los jueces aplican las normas cualquiera sea su contenido, no importa cuál es el contenido, no hay contenido justo, injusto, no importa. No hay otro derecho que el derecho positivo, o sea que con lo único que tienen que fundar sus leyes en el derecho positivo, y el juez lo único que tiene que hacer es como si fuera un robot que subsume la norma al caso que se le está llevando a su despacho. Para esto se cree en el legislador racional, ¿no? En una serie de cualidades que tiene el legislador racional, que es el famoso juico jopo, que es
completo, único, imperecedero, coherente, operativo, justo, omnisciente, preciso y omnicomprensivo. Yo después se lo voy a dar, queda menos de un minuto, yo después se lo voy a escribir esto. Quico Jopo, les digo, porque es un sistema mnemotécnico para acordarse justamente, como yo me estoy acordando, de todas estas cualidades. Yo les voy a pasar el fin de semana el resumen a Lucía, y Lucía se los va a subir, con algún agregado más. Después, en la tarea de repaso, me dicen si les resultó más útil esto que dar un segundo Zoom mucho más largo. ¿Ok? Bueno.